pero no nos detuvimos en él. En el versículo número 51, y voy a leer del 51 hasta el 54, oraremos y entraremos de lleno en la enseñanza de la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, del 51 al 54, dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Gracias, Señor, por estos misterios revelados que el apóstol Pablo fue utilizado para que la Iglesia hoy se goce en el conocimiento de la palabra de Dios, se goce en esa palabra que es fiel y verdadera, en esa escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos traes. Háblanos y enséñanos para que hoy te honremos y te glorifiquemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estudiado anteriormente que Dios utilizó de una manera muy especial al apóstol Pablo para que a través de él el Espíritu Santo nos revelara diferentes misterios. Misterio es algo que estaba, pero no se veía con claridad, o todavía no había sido cumplido su tiempo, o no se había revelado. Y así que, de alguna manera, el Señor reveló a Pablo varios misterios. Y ocurre por lo menos, yo creo que por lo menos 8 veces, que Pablo dice que un misterio, o sea, el misterio de la piedad, en primera de Timoteo 3:16, y habla de que Jesucristo se hizo hombre, de Dios hecho hombre, un misterio que para muchas religiones es algo descabellado. Dios no puede hacerse hombre. Yo he hablado con un judío y he hablado con un musulmán y los dos me dicen: eso es imposible, que Dios se haga hombre. Dios no puede ser hombre. Y bueno, pues es la realidad de la segunda persona de la Trinidad y tiene una explicación, pero no quiero irme ahora desviándome, porque la explicación sencillamente es que necesitábamos un hombre perfecto que representara a la humanidad. Si no hay un hombre que represente a la humanidad, Dios no puede morir. Es decir, un hombre que ponga su vida y que la vuelva a tomar. Eso es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Hemos visto otro, el misterio del Evangelio, esa salvación que Dios ha traído, el misterio que Dios, Cristo morando en nosotros, el misterio de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y hemos visto también esa esposa, el misterio del cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo, también Cristo morando, luego Cristo, la Iglesia como la esposa de Cristo. Y quería ver hoy, aunque ahí está el misterio de la iniquidad, y no voy a ir nombrándolo, pero tiene que ver con el anticristo, y viene el misterio también de la restauración de Israel, que mucha gente no le presta atención a eso, pero Dios nos habla en Romanos capítulo 11 que hay un misterio, que Israel ahora no es la Iglesia, es la Iglesia la que es la esposa de Cristo, y si Israel ahora se tiene que convertir, tiene que pertenecer a la Iglesia, pero un día Israel será otra vez restaurado, convertido y creyendo al Mesías. Pero como os estaba diciendo, hoy vamos a ver el misterio del rapto, que aparece aquí en este capítulo,
15 de Primera de Corintios y nos llama mucho la atención. Es un capítulo paralelo que va muy bien con Primera de Tesalonicenses capítulo número 4. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 dice: por lo cual os decimos en palabras del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, está diciendo los creyentes que han creído pero no han muerto, no precederemos a los que durmieron. Es lo que hace un cristiano cuando muere. Su cuerpo duerme, esperando la resurrección. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, arrebatados juntamente con ellos. La palabra arrebatado, el rapto, o el arrebatamiento de la iglesia, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Primera de Corintios 4, del 15 al 17. Esos textos nos hablan de ese rapto. El rapto tiene que ver con que Dios a sus hijos, a su pueblo, los lleva consigo, y entonces vamos a verlo en un momento, lo que nos enseña la palabra de Dios. Para un cristiano no hay nada más alentador en lo que puede concentrarse durante estos días tan difíciles que darse cuenta de cómo Dios nos ama y de que Dios tiene un futuro fabuloso esperando para quienes de verdad lo aman y lo quieren y quieren estar con Él. En una oportunidad que tuvieron, preguntaron al doctor John Walvoord. Él ha escrito, ¿cómo se llama el libro de doctrinas, José? 52 doctrinas de Schaffer y Walvoord, algo así. Pues a él le preguntaron, es un teólogo escatológico, tiene que ver con cosas futuras, y antes de morir le preguntaron por qué él había dedicado toda su vida a hablar sobre el rapto. Y él dijo: no hay nada mejor en lo que pueda pensar que despertarme y estar en la presencia del Señor y poder verlo cara a cara, tal como Él es. Él siempre estaba pensando y predicando: el día que ocurra esto, estaré en su presencia. Y cuando esté en su presencia significa muchas cosas más, incluso de las que puedo imaginarme o leer en la palabra de Dios. Será maravilloso. Así que qué bueno que pueda ser nuestro anhelo también de despertarnos cada día, y desde que nos despertamos hasta que nos durmamos, desear ver a nuestro Señor un día, cara a cara, tal como Él es. Eso será una bendición para los que amamos al Señor y deseamos. El evento más importante que se anuncia en la Biblia es el retorno del Señor Jesucristo por su santa iglesia, es decir, el rapto. Y ese es el tema. El evento verdaderamente más cercano que tenemos ahora mismo en la palabra de Dios, futuro, es el rapto. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis, hablando de cosas futuras, uno de sus primeros versículos, Apocalipsis 1:3, dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y habla precisamente de la segunda venida del Señor junto con ese rapto. Todo cristiano verdadero sabe perfectamente que estamos en el tiempo del fin, que en cualquier momento podría producirse ese glorioso evento. Y cada vez que oramos deberíamos recordar que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar esperando su venida. ¿Sabéis? Cuando los discípulos le preguntaron: Maestro, enséñanos a orar, Él les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Señor, que tu segunda venida se cumpla, venga tu reino, que tú nos lleves contigo y tú seas nuestro rey físico,
realmente. Venga tu reino. Así que el arrebatamiento de la iglesia al cielo es la viva esperanza de todo cristiano y el evento cúspide realmente de toda profecía bíblica. Dice el apóstol Pablo a Tito, le dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. La palabra bienaventurada es feliz. Si quieres ser feliz, estás aguardando esa bienaventuranza, esa esperanza, la venida del Señor. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es. Por esa razón Apocalipsis acaba en el capítulo 22, versículo 20, diciendo, el que da testimonio de estas cosas, dice, está hablando el Señor Jesucristo, ciertamente vengo en breve, amén. ¿Y qué contesta la iglesia? Sí, ven, Señor Jesús. Así es, Maranata. Sí, Señor, ven. Te estamos esperando. Debería ser una realidad en nuestro corazón, que no estamos poniendo los ojos en las cosas de la tierra, sino en las de los cielos. Así nos llama la atención Colosenses, que pongamos los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que los cristianos debemos creer, esperar, predicar y amar la segunda venida del Señor. Y no debemos tener miedo, ni vergüenza, ni pena, ni indiferencia de esa gran promesa. Deberíamos de estar constantemente testificando de ella. Dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y escucha esto, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? El Señor te tiene preparada una corona. No, el Señor, no vengas porque si no, las cosas que amo de esta tierra, el Señor dice, entonces no tienes los ojos puestos bien, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu fe está fallando. Qué importante es. Todos los que aman su venida. Qué importante es ese amor. Hermanos, ¿es una realidad para ti que tú amas la venida del Señor? Si lamentablemente no es así, quiera que el Espíritu Santo se valga de estas palabras para despertar tu alma, para sacudir tu indiferencia o quizás tu pasividad espiritual. No sea que viniendo el Señor tenga que decir de ti, como dijo el maestro en aquella parábola, y os halle durmiendo. El Señor viene y halló a sus siervos durmiendo. Que no sea así. Dice en Marcos capítulo 13, versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y eso es importante. Y escucha la última frase, porque tú dirías, esto se lo estaba diciendo a los que le oían. No, te lo está diciendo a ti y a mí. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Estás velando? No digo que pongas una vela en tu casita, como algunos religiosos hacen. Digo que estés orando, leyendo, testificando, viviendo al Señor cada día en tu vida, cada momento. Qué importante es. 3 grandes propósitos del retorno de Cristo, rápidamente. 3 grandes propósitos del retorno de Cristo. El primero, y muy importante, el rapto es para liberar a la iglesia de Cristo de la gran tribulación. El rapto es para liberar a la iglesia de Cristo de la gran tribulación que va a venir a la tierra. Por eso el rapto. Por eso. La principal razón del arrebatamiento de la iglesia por parte de Cristo es sacarla de aquí y llevarla al cielo. Porque a la tierra le vienen consecuencias de su pecado y, por supuesto,
la consecuencia más terrible es el no arrepentimiento y reconocimiento del Señor Jesucristo como su Salvador? Por supuesto. Es para liberarla del horrendo periodo de la gran tribulación, que durará 7 años. 7 años, serán 7 largos años sobre la tierra. En los terribles y desastrosos días de la tribulación, la Iglesia de Cristo estará en la casa del Padre, con Dios, gozándose de todas las maravillas del cielo. Dice la palabra de Dios, por cuanto has guardado, eso dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, le dice a la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El mundo va a ser puesto a prueba. 7 años de totalmente una y otra plaga, una y otra vez el Señor les va a llamar la atención, les va a hacer sufrir, pero la iglesia habrá sido arrebatada y no tendrá que pasar por esa tribulación. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:9. Entonces, no, eso es Mateo 24. Entonces estarán 2 en el campo y uno será tomado y otro será dejado. El que se deja y el que se toma, uno va al cielo, el otro se queda en la tierra. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por el Señor Jesucristo, seremos salvos de la ira. Y esta expresión, la ira de Dios, es una expresión que se guarda especialmente para los 7 años de tribulación. La ira de Dios, el día de la ira, especialmente tiene que ver con ese día, ese periodo que queda. Dios va a juzgar la tierra. La ira final será, por supuesto, el juicio del gran trono blanco, donde ahí serán juzgados y la ira de Dios juzgará a aquellos que le han rechazado y no han querido recibir. Pero ahí lo tenemos. En Primera de Tesalonicenses también nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Tú estás esperando al Señor Jesucristo para que te libre de la ira venidera? ¿Para que te libre de la ira venidera? Esa ira que vendrá durante esos 7 años de tribulación. Y no será porque Dios es injusto, es todo lo contrario, es porque es tan justo que la justicia de Dios demanda que el pecado reciba su justa retribución. La paga del pecado tiene sus consecuencias. Si no has creído en Jesucristo, entonces lo tienes que pagar tú mismo. Así es. En Hebreos nos dice en el capítulo 9, versículo 28, el 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y luego dice que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, Él va a aparecer por segunda vez y va a salvar a los que habéis confiado en el Señor, estáis andando en el Señor y dejáis que el Señor sea el Rey y Señor de vuestros corazones y vuestras vidas. Qué bueno que cuando llegue ese momento será muy especial. Para los que quieren apuntar Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, donde el Señor les da confianza a los discípulos y a nosotros, porque Él ha ido a preparar casa para llevarnos. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que no os turbéis, no estéis tristes, confiad, dice el Señor. En segundo lugar, el rapto es para que la iglesia sea juzgada en el tribunal de Cristo.
El primero era que la iglesia iba a ser librada de la tribulación, pero en esta va a ser llevada para un juicio que vamos a tener, el tribunal de Cristo, así se llama. Dice que, bueno, ahora leeremos los textos. Entrando al cielo, debemos todos, los cristianos, indefectiblemente todos pasar por el juicio de Dios. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces la iglesia deberá ser juzgada por el Señor, como lo señala el mismo Pedro. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Entonces eres parte de la casa de Dios. El juicio va a empezar por ti. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? O sea, si nosotros también vamos a ser juzgados, pero no condenados, y lo vamos a ver en un momento, los que no han querido, sí que les va a venir juicio, pero va a ser terrible. Cabe destacar que este juicio no será para condenación ni para separación eterna de Dios, sino solo para evaluar nuestro trabajo en la tierra. Es decir, las obras cristianas y examinar nuestra vida y ver y recibir o perder verdaderamente los galardones. Es un juicio para galardones, ¿sí o no? El que corre en una carrera, si no llega primero, no gana el galardón, pero no es descalificado de la carrera. Pero la palabra de Dios nos dice que de alguna manera corramos de tal manera que alcancemos el galardón. El galardón está en el Señor y qué bendición tenemos. Así que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, precisamente cuando dice que somos salvos por gracia, pero una vez salvos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cruzarnos de brazos? ¿Venir y calentar el asiento de la iglesia? Está bien, por un ratito, pero después ya no lo calienten más, a trabajar, porque el culto no quiero que estéis todos levantados. Qué bueno. ¿Pero qué dice en Efesios 2:10? Nos dice la palabra de Dios que Él obra en nosotros porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ¿qué tengo que hacer? Dicen, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Dios te salvó, Él dijo, yo tengo un trabajito para ti. Lo tengo preparado desde antes de la fundación del mundo. Espero encontrarte, una vez salvo, o salva, trabajando. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, es lo que dijo el padre a sus 2 hijos. ¿Y uno sabe lo que hizo? Sí, y yo me da vuelta, cuando salga por la puerta de la iglesia sigo mi vida igual. Y el otro dijo, sé que soy carnal, pero me arrepiento, te pido perdón. Vale, aunque no quiere mi carne, voy a darle fuerza al Espíritu, voy a dejar que el Espíritu mande y voy a servir al Señor. Y así fue. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que tarde o temprano, allí en la gloria eterna, tendremos que estar delante del Eterno para rendir cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. ¿Tendrás galardones? Mira lo que dice Eclesiastés, los últimos versículos de Eclesiastés, capítulo número 12, los últimos versículos dice, el fin de todo el discurso es este. No estoy terminando el sermón, pero el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, Dios lo sabe todo, lo ve todo, y escucha, lo va a juzgar todo. En este caso, vuelvo a decir, no es para perdición, no tienes premio, porque no lo hiciste o porque no lo hiciste con la actitud o con el corazón correcto,
O sí tienes premio porque tu corazón estaba en las manos del Señor, y como dijo el Señor incluso de un hombre que pecó como tú, como yo, o más, pero era pecador como tú, como yo, este hombre tiene un corazón conforme conforme a la voluntad de Dios, como dijo Dios de David. Así es. No es cuestión de que nunca pecas, es cuestión de que estás en paz con Dios y arreglas tu pecado con el Señor. No es cuestión de que nunca fallas, es cuestión de que lo reconoces y te pones otra vez a la obra. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Así, en Romanos capítulo 14, los versículos 9 al 10 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de muertos como de los que viven, de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú no juzgues a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Está claro? Esto está hablando a cristianos y no hay excepción. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Qué bueno que podemos ver la obra del Señor ahí. Así que Dios quiere, dice en Romanos, bueno, ahí dice, hemos leído ahí, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y continúa diciendo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Qué bueno. Y otra cita paralela es 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya escrito, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que nos damos cuenta que aparecen tres palabras que son importantes en estos dos textos: comparecer, tribunal de Cristo y todos. Y cuando habla de comparecer, realmente habla de manifestar o hacerse evidente a la luz. Entonces, cuando compareces ante el tribunal de Cristo, todo queda a la luz. No hay nada que se pueda esconder. No hay nada que digas, bueno, es que todo está ahí. Ahora, y eso es importante, y Pablo lo que está diciendo aquí es que nuestra vida será expuesta a la luz, no a la luz, cualquiera luz, sino a la luz de Cristo. Él lo sabe todo. Y cuando dice el tribunal de Cristo, esa palabra habla precisamente del lugar que se eleva para que sea expuesto y para que todo se vea. El bema es la palabra tribunal y tiene que ver, en realidad está tomada con esa alusión de la plataforma alta sobre la cual varios jueces están viéndolo todo en la carrera. Normalmente los jueces están puestos en una posición que ven todo. Cuando estuvimos en Grecia veíamos que ese era el lugar de los jueces y los jueces veían toda la carrera, a los corredores en la carrera en todo momento, y así juzgaban. Y luego la palabra todos tiene que ver con, o la palabra griega es panta, y tiene que ver como panteísmo, que todo. Entonces este adjetivo se traduce como todo, todos, todas, siempre. Así que realmente lo que está diciéndonos es que todos los creyentes llegarán ante la presencia gloriosa de Dios y allí tendrán que pasar sí o sí ante el santo tribuno. Así será. Así que qué bueno es ver que no hay nada, dice en 1 Corintios 15:58, precisamente animándonos a trabajar, 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué bueno es ver que la obra del Señor nos estimula y nos anima para que
cuando lleguemos ahí, no lleguemos con las manos vacías. No lleguemos realmente pensando, pues yo no sabía lo que tenía que hacer. ¿Preguntaste alguna vez? ¿Leíste? ¿Escuchaste? ¿Estuviste dispuesto? ¿Tu corazón había sido limpiado? ¿Para qué? ¿Tu vida había sido transformada? ¿En qué? ¿Y tú a qué dedicabas tu tiempo? Porque recuerda que todo el tiempo es de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente le estás dando a tu Señor? De hecho, a uno de los días de la semana se llama Día del Señor. No es Día de José Bernabéu, es Día del Señor. Por algo lo llama, para que entendamos que somos una posesión de un ser superior, Dios Santo, que Él debe de tomar las decisiones de nuestra vida también. ¡Qué bueno! Así que hay mucho más que podríamos mirar, pero sabemos que Él juzgará lo bueno y lo malo. Y en último lugar, el rapto es para celebrar en el cielo las bodas del Cordero. Primero, para ser librados de esa gran tribulación. Segundo, para tener el tribunal de Cristo para recompensas. No se pierde la salvación. Podríamos leer 1 Corintios 3, donde dice que oro, plata, piedras preciosas, heno, paja, hojarasca, así como si somos salvos por fuego, aunque pasemos por fuego, somos salvos, pero algunos no recibirán recompensa porque lo que han hecho en esta vida se quemará, pero solamente permanecerá lo que hacemos para el Señor y le da toda la honra y gloria al Señor. Dios juzga, y no tengo el tiempo de mirarlo, Dios juzga la actitud con que servimos al Señor también. Y hay mucho que podríamos mirar y verlo ahí realmente, y qué bueno es ver que Él quiere que lo hagamos con buena actitud. 1 Corintios 4:5 nos habla precisamente de que Él en aquel día manifestará las intenciones del corazón con que hicimos las cosas, precisamente. En último lugar, el rapto para celebrar en el cielo las bodas del Cordero, un tiempo precioso, un tiempo que todo hijo de Dios anhela, será ese reencuentro fabuloso en que estaremos, por fin estoy con mi esposo, la iglesia estará con el esposo. Y es muy bonito ver que al final del periodo de la gran tribulación, mientras en la tierra Dios está enviando un terrible juicio y también está juzgando a la gran ramera, la Babilonia, se celebrará en el cielo las llamadas bodas del Cordero, que es sencillamente la unión de Cristo con su iglesia. Dice Apocalipsis 19, 6 y 9, y con esto terminamos. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Así es, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquel que tiene su nombre escrito en el libro de la vida tiene garantizada la gran bendición de que se va a gozar eternamente con su Señor, pasando por esta gran fiesta. De hecho, no tendríamos bodas del Cordero sin que el Cordero de Dios hubiera venido a esta tierra a pagar la deuda de cada uno de nuestros pecados, lavar nuestra vida con su sangre preciosa y vestirnos, no con nuestras ropas, sino con las ropas resplandecientes y brillantes que Él ha comprado para ti y para mí, con su sangre preciosa.
qué bendición tan grande de disfrutar de aquello. Tenía algo para contar un poco sobre cómo van las bodas nupciales y cómo se hacía un contrato y se estaba preparando y luego venía el esposo o el desposado para esposarse, cumplir ahí por su esposa. Es muy bonita la enseñanza, pero el tiempo se nos ha ido. Y qué bueno es que nosotros estemos constantemente creciendo, cada día más anhelando esa venida del Señor y testificando, porque el tiempo es corto y los días son malos. Cuando venga el Señor, ¿cómo te hallará? ¿Velando o durmiendo? ¿Testificando o no teniendo en cuenta nada? Así que, para concluir, que todos podamos decir: ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús. Vamos al Señor en oración. Señor, que amemos tu venida. Señor, que nos demos cuenta que el Señor viene y viene pronto. Y cuando venga, ¿cómo se hallará? El mundo piensa que estamos perdiendo el tiempo, pero no se dará cuenta de que este tiempo es el más precioso que podemos pasar, porque nos estamos preparando para ese reencuentro contigo. Nos estamos verdaderamente conociéndote mejor, y entonces para que un día cuando te veamos cara a cara, de verdad tú puedas decir: te conozco, eres mío, porque yo morí en la cruz del Calvario por ti y te compré para siempre. Ahora, Señor, ese reencuentro será un reconocimiento mutuo. Nosotros conoceremos al Señor y Él nos reconocerá a nosotros. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por esa obra tan maravillosa y gracias porque tu palabra nos da esperanza y seguridad de que ese rapto será un momento maravilloso. Librados de la gran tribulación, preparándonos para el juicio del tribunal de Cristo y por supuesto para ese encuentro en que celebraremos esa fiesta magnífica que aún nuestra mente no es capaz de describir, Señor, esas bodas del Cordero que celebraremos en el cielo contigo. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor